Comunión. Yo no vengo a decirle con detalles qué es la Santa Comunión, pero vengo a decirle el propósito de la Santa Comunión. Ya. El propósito de la Santa Comunión, si usted lee el verso 24 y el verso 25, comemos el pan y tomamos de la copa para recordar. Escúchenlo bien, para recordar. Lo dice allí, haced esto en memoria de mí. El verso 25, todas las veces que la bebiereis, hazlo en memoria de mí. Recordar, 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 recordar. Mira, hermano, hay un movimiento mundial que se llama antisemitismo, que es en contra de los judíos. La nación más odiada de todo el mundo se llama Israel. Todos los días muere gente en Israel, todos los días son asesinados. Solamente lo menciona el periódico cuando les interesa hacer por X intereses propios, dar a conocer la noticia. Pero todos los días muere en Israel. En algunas naciones se anuncia de que maltrataron a un perro. Esta semana salió que a un señor lo echaron, le quitaron su caballo porque el caballo estaba sediento y él lo andaba trabajando. La policía llegó y le quitó. Cuidamos más a los animales, es lo que se están quejando los judíos. Las naciones que cuidan más los animales y pegan el grito al cielo cuando se mata un animal, pero cuando se mata un judío no se dice nada. ¿Qué es lo que ha sostenido a los israelitas tan odiados, tan despreciados? El recordar quiénes son. Si usted no recuerda su historia, si usted no recuerda la historia de sus padres, la historia de sus abuelos y de sus tatarabuelos, usted no tiene conciencia total, el conocimiento para tener una verdadera identidad. Se necesita saber nuestros orígenes y es una responsabilidad, un llamado de Dios el recordar. La Santa Comunión es para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted sabe su historia, sabe sus orígenes, en algunos aspectos le va a avergonzar. Pero cuando usted sabe su historia y se esfuerza por saber su historia, usted llega a ser sabio, usted llega a ser fuerte, sano, libre, próspero y muy digno de sí mismo. Cuando usted entiende cuáles son sus orígenes, esto es bien importante. Jesús le está dando aquí a los discípulos la responsabilidad espiritual de recordar por qué se celebra este sacramento santo. Este es un rito, pero es un sacramento. ¿Por qué es sacramento? Porque es una orden de Dios, algo establecido realmente por Dios. Cuando la iglesia primitiva se reunía a celebrar la Santa Comunión, no tomaban una hora como nosotros. Se tomaban entre 6 y 8 horas. Eso tardaba la Santa Comunión. ¿Por qué tardaba tanto la celebración de la Santa Comunión? La celebración de la Santa Comunión tardaba mucho porque se recordaban las profecías de Jesucristo. ¿Qué profecías habían de Jesucristo? Hay más de 1105 profecías. Entonces ellos recordaban lo que se había dicho. Recordaban las mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo y dijo Pablo y dijo Pedro y ellos recordaban las palabras del Señor Jesús? Otra cosa que hacían ellos era recordar sus hechos, milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Lo recordaban y lo recordaban y lo recordaban. Recordaban también todas sus promesas. Todas las promesas que el Señor Jesucristo dejó. Recordaban también su vida, las obras que Dios había hecho en su propia vida personal.
Cada uno testificaba cómo Dios les había afectado. Le digo esto para que comprenda lo que significa es hacerlo en memoria de mí. Si usted nota que más adelante Pablo habla de tomar la cena de manera indigna. ¿Cómo es tomar la cena indignamente? No hacer todo esto. No le estoy diciendo que lo vamos a hacer. No tenemos la costumbre, ni siquiera la idiosincrasia para poderlo aceptar. Pero una cosa es cierta, que usted por lo menos debe examinarse así, examinarse con Dios, cómo está, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuál es su condición ante Dios. Y algo muy interesante, que usted lo puede hacer con Dios, porque no tenemos la cultura, no tenemos la costumbre, el hábito de hacerlo personal. En la iglesia primitiva era personal, se ponían de pie y decían, y se exhortaban los unos a los otros. Para darle validez a todo esto, quiero llevarle a usted a los orígenes, a las evidencias bíblicas de este mandamiento de recordar. ¿Por qué recordar? Vámonos al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Cuando ya lo tenga, díganme por favor. De evidencia de que ya lo tiene a mano, entonces diciendo amén. Verso del 1 al 3. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, toma de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Note usted que aquí comienza Dios hablando, es la iniciativa de Dios. Tomen 12 hombres, tomen 12 piedras, es iniciativa de Dios. ¿Cuál es la señal? Verso 6, dice aquí, para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Una señal es como un letrero, como un símbolo que aparece ahí, una promesa, un testimonio. Una señal que tenemos en los cielos cuando se va a llover es el arco iris, que le recuerda la promesa de Dios de que no va a llover fuego del cielo. Entonces las 12 personas estas iban a sacar 12 piedras, no piedritas. Usted cuando se va a comer un pan no pide un pedacito sino una barra de pan. Así ellos levantaron una piedra grande cada uno y la sacaron para ponerla como señal. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Esto, verso 7, le responderéis que las aguas del Jordán fueran divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esa palabra, monumento, es la misma palabra, el término etimológico de la palabra memoria, la palabra registro, la palabra recuerdo. Esta palabra monumento es la raíz etimológica de donde sacaron la palabra computadora. De la misma sale. Usted no le saca la computadora de su memoria si algo no lo ha puesto. La computadora es una memoria. Aquí está diciendo para monumento a tus hijos por todas las generaciones. Y note el verso 8, cuál es el propósito. Ya le dije la iniciativa, la señal y la voluntad de Dios. Ahora le muestra el propósito aquí en el verso 24. Dice en el verso 24 así: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová vuestro Dios. O sea, para que el pueblo de las naciones conozcan
cómo Dios ha bendecido, fortalecido, llenado de favores y de buen trato al pueblo de Israel para que las personas conozcan. Y vea usted también en lo que hizo Josué, verso 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Cuando mañana pregunta, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres, dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararán a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, y todo lo que Dios había hecho, que les leí anteriormente. Su hijo, su hija, la verdad, todos los niños deberían estar aquí, y cuando le pregunten, usted debe saber qué significa el pan, qué significa el vino, por qué usted lo toma y a quienes no lo toman. ¿Por qué los que no son miembros de la iglesia no lo deben de tomar si no son cristianos? ¿Por qué aunque otros sean miembros de la iglesia sí lo pueden tomar? ¿Y por qué usted lo puede tomar? ¿Cuándo lo debe tomar? Y todo ese asunto. Estos son los orígenes. Los monumentos son para recordar. Hago un paréntesis para decirle algo. Yo no sé si usted ha ido al palacio, pero la verdad, la historia de Yucatán es para que la gente recuerde a muchos de sus héroes mayas que lucharon ante los invasores españoles y también que lucharon por una independencia. Es increíble. Cuando yo fui, no soy de andar paseando, la verdad. Cuando fui a este lugar fue porque llevé a unas personas y leía los murales, veía las figuras, cómo hicieron tantos crímenes, tanto genocidio con los antepasados mayas. Yo creo que todas las personas que son mayas deberían de sentirse sumamente orgullosos por su raza y su apellido. Sinceramente, hay algunas personas que se avergüenzan de sus orígenes porque el gran la gran población ha menospreciado los orígenes. Entonces, uno que es de apellido Eck se lo cambia por Estrella, o se lo cambia por inglés Star. No, hombre. Mire, si usted tiene apellido Maya, debe sentirse honrado por ese apellido. Investigue sus orígenes. Investigue los orígenes. Sepa de dónde viene usted. Por eso le digo, muchos dicen: soy nazareno. No saben ni papa, no son nada. No saben lo que significa ser nazareno. No saben sus orígenes. No se los han dicho, no lo han investigado. Y ese, a mí, por lo menos en esta congregación, es mi deber hacérselo saber. Permítame, hermano, antes de llegar al punto de hacerle recordar al Señor Jesucristo la necesidad de recordar su propia historia. Su propia historia. Yo tengo un sobrino que se ha esmerado en conocer la historia de todo nuestro antepasado. Ha viajado. Sabemos que nuestros orígenes españoles están en las Islas Canarias y tantas cosas. Él no ha llegado hasta allá todavía, pero ha investigado y ha descubierto cosas muy interesantes y también vergonzosas. Por lo menos una de las cosas vergonzosas que ha habido dentro de nuestros antepasados, y no muy lejos, en mi abuela, mi bisabuela, es que hubo incesto. Es algo que avergüenza, es algo que da pena. Pero borrarlo de la historia no la enriquece.
sino que la destruye, la entorpece. Note usted que la Biblia no esconde el pecado. Al pecado le llama pecado. No esconde la Biblia. Lea la genealogía de Jesucristo. En los antepasados de Jesucristo hay gente que no era judía. Y en los antepasados de Jesucristo aparece gente que fue prostituta. Aparece gente que fue pecadora, muy pecadora. Pero no lo esconde porque es parte de la historia. Si usted no conoce esa historia, nunca se va a sentir completo, créalo. Y en lo que se sienta es totalmente ficticio. Piense, por ejemplo, en esto. ¿Cierto o no es cierto que preferimos, si recordamos algo, son los hechos relevantes nada más? Los que hablan de que somos bien heavy, somos bien pesados, somos de raza, somos de esto. Pero los que avergüenzan, no. No digan nada de eso. No. Sinceramente, no debe ser así. No debe ser así. Mire, hermano mío, en el orden ascendente de parentesco, tenemos que pensar en padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tastarabuelos. Hasta ahí logré llegar. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tastarabuelos. Piense si conoce usted su historia. ¿Cómo se llamaban sus abuelos? ¿Qué apellido tenían? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Con cuántas mujeres vivieron? ¿Eran hechiceros? ¿Eran cristianos? ¿Eran marianos? ¿Eran zapatistas? ¿Eran sevillistas? ¿Eran del Real Madrid? ¿Eran del Barcelona? Yo me he dado la tarea de estudiar la historia de Quetzalcóatl. Muchos no conocen verdaderamente la historia, solo nos han dicho lo que nos conviene muchas veces. Pero sería bueno que la conociéramos. Tenemos la historia también, el orden descendente de nuestro parentesco. Hijos, nietos, bisnietos, ¿qué más? Tataranietos y ¿qué? Chosnos. Los chosnos. Así por lo menos los conozco yo. Después de los tataranietos, chosnos. Piensa en esto, hermano. ¿Cómo se llamaban tus tatarabuelos? Tus tatarabuelos, o sea, los padres de tus abuelos, de tus tatarabuelos. Difícilmente muchos lo sabemos. Pero le quiero decir con toda seguridad que la historia de nuestros antepasados, sin Cristo, la mayor parte de ella es triste, dolorosa y vergonzosa. Por eso es importante conocer la historia para cambiar la historia. Dios no va a cambiar su historia. Usted puede cambiar su historia. Y ya le voy a explicar cómo. Si usted no conoce su historia, entonces la historia está manipulada, está incompleta. Y no la queremos conocer o completar porque hay hechos de dolor, de vergüenza, de pérdida y también de sufrimiento. La mayor parte de nuestra historia, de nosotros los latinos, es diferente a la historia de los americanos y de los europeos. Nosotros no somos vikingos. Si usted conoce la historia de los vikingos, si usted conoce la historia de los bárbaros, nuestra historia, nosotros tenemos una historia latina.
Nuestra historia no puede ser semejante a la historia de los bárbaros, porque los bárbaros son del África. Nosotros somos de aquí, de Latinoamérica. Es otra la situación. Pero la historia nuestra, seguramente de nuestros antepasados, está llena de idolatría. Está llena de fechas y fiestas. Todos los días tienen un nombre. San Caralampio, Aniceto Prieto, y que Nicasio, hoy día es San Nicasio, y pobre aquel que le ponían San Caralampio. Pobrecito, porque nació en esa fecha. Ya quedó marcado el pobre. Tremendo, tremendo, tremendo. Esa es la realidad. Idolatría, alcoholismo, violaciones, maltrato, violencia. ¿Qué es lo mejor que sobresale en nuestros antepasados históricamente? Que tenían una religión, y la mayoría ha sido, y lo digo con todo respeto, la católica religiosa. Entonces, para ellos, ser un buen religioso es hasta para muchos ahora andar con una cruz colgada allí en el cuello. Algunos se sienten que están santificados, que eso es como un amuleto que rechaza todos los demonios, y los demonios no se te acercan. Estos son los hechos históricos. El rosario, no lo olvide. Ahora, si usted no rezaba el rosario, era pésimo, 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 pésimo católico. Porque el buen católico, por lo menos, hace el rosario. Usted puede ver, y no se ría de esas personas, porque están sinceramente equivocadas. Van en el avión y van los Padres Nuestros, los Ave María y toda la cosa. Y ellas creen que por eso Dios no deja que se derribe el avión. Hay que respetar eso. Pero esos son sus asuntos históricos. Ahora la gente acepta es que no es problema andar cargado una cruz. Y que me disculpen sus parientes si son guadalupanos, o andar con una camiseta que dice orgullosamente guadalupano. Entienda qué es lo que él cree de la historia. No sabe nada de la historia. No comprende la historia. Como esas personas que dicen, si no es guadalupano, no es mexicano. ¿Qué sabe de la historia entonces? ¿Cómo usted puede evangelizar a esa persona? ¿Cómo explicarle ese tipo de situaciones? Y para aquellos que no tienen ni siquiera interés, ahora lo máximo, y yo sé que estoy haciendo señalamientos fuertes, el miércoles de ceniza. Ese es invariable. Hasta en los templos donde no hay gente y que está lleno de telaraña, lo preparan, desaparecen y se llenan los templos. Porque necesitan la ceniza. Y un poco se practica también el no comer carne. Y se sienten muy bien. Nos sentíamos muy bien cuando sabemos el Padre Nuestro. ¿Usted sabe el Padre Nuestro? Sería horroroso que usted sea cristiano, nazareno, y no sepa el Padre Nuestro. De veras, espantoso sería. Hechicería y brujería sería eso. Por no decirle herejía, pues. El domingo yo le preguntaba a mi nieto, hijo, ¿qué te enseñaron? Me enseñaron los nombres de los apóstoles. ¿Usted sabe los nombres de los apóstoles? Usted necesita ir a la clase de mi nieto entonces, para que sepa los nombres de los apóstoles. Sinceramente. ¿Ya? Ahora, hermano, ¿qué es lo que pasa? Por eso vemos gente, un México lleno de ignorancia bíblica.
de muchachitas y muchachitos que creen que la buena vida es estar en las plazas los domingos, los sábados. Pedirle a papá o a mamá un buen vestido o un paseo. Piensan ellos que eso es vida. Y son ignorantes bíblicos. Por eso ante cualquier problema sufren crisis de fe, de angustia del alma, de constantes problemas espirituales. Y lo primero que hacen es caer en la brujería o en la hechicería. Y acarrean más pecado, más dolor y vergüenza a su propia condición e historia. Esa es la verdad. Entonces, le cuento esta historia para que usted entienda lo valioso que es recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y le digo algo, le adelanto con todo respeto, si usted no conoce su historia, es porque usted no le ha interesado su historia. No ha valorizado su historia. Y si usted no conoce su historia y no la valoriza, no le interesa, no puede darle significado a su historia. No le puede dar valor a su historia y no cambiará su historia. Le voy a dar un ejemplo personal. Los hermanos de el papá de mi abuela estuvieron involucrados en la guerra. Nicaragua tiene antecedente histórico de guerras continuas. Todavía ahorita hay una guerra en Nicaragua. Así que, gracias a Dios puedo decir, no participé en ninguna porque yo salí de Nicaragua y me fui a estudiar a Guatemala. Pero qué barbaridad. Guerra tras guerra tras guerra. México. Le voy a decir una cosa. ¿De dónde agarró Nicaragua el ejemplo? De los mexicanos. El fundador del Frente Sandinista aquí estuvo en México con Zapata. Aquí estuvieron todos. Aquí estuvo el comandante Cero en Mérida pidiendo dinero para la causa de la revolución para hacer caer a Somoza. México es rico. Es rico y muchos no se han dado cuenta de la riqueza histórica de México. México, usted debiera sentirse orgulloso de ser mexicano y orgulloso de ser yucateco. Se debe sentir orgulloso de veras, créalo. Entonces los parientes de los papás de mi abuela, estando en la guerra, cayeron presos. Pero ahí no habían derechos humanos, no había nada. Entonces, al caer presos, a ellos le ponían una bola de 10 kilos encadenado con unos grillos a sus pies. Así vivían ellos. Entonces, conforme va pasando el tiempo y él se va moviendo, las piernas se inflan, la carne se va cayendo y se llegan a ver hasta los huesos. Así, esos parientes míos, encadenados de sus pies, con grillos y esa bola, lograron escapar de sus enemigos. ¿Sabe qué se dice? ¿Qué se quiere eso? No dejarse morir, pelear, luchar, ir adelante y no dejarse vencer por nada. Cuando yo recuerdo la historia de esos parientes que yo nunca conocí, yo digo, yo no puedo ser menor que ellos. No fueron cristianos, pero no se dejaron vencer. Entonces yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay muchos cristianos que no conocen su historia, no la entienden y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no cambian, no hacen nada. Entienda eso. Se hacen las víctimas.
Le voy a decir, si usted es mexicano, no es víctima de nada. Usted no es víctima de nada, nadie le debe nada. Usted está en deuda con Dios y con la humanidad. La humanidad le necesita a usted. Tus padres te necesitan, tu madre te necesita, tu esposa te necesita, todos nos necesitamos. Todos sin excepción. Bendito sea el nombre de Dios. Conoce tu historia. Le digo, entre mi familia hubo incesto. Yo no voy a permitir que eso ocurra en mi familia. Con Cristo no puede ser posible. Puedo cambiar mi historia. Ahora, ¿por qué entonces es importante recordar al Señor Jesucristo cuando Él dice, haced esto en memoria de mí? Porque tu historia pasada, tu historia presente que estás escribiendo hoy, cada día le agregas una hoja a tu historia. Y tu historia futura está ligada a Cristo. Está tan ligada que si tú no cambias ahora tu historia en tu presente, entregarás cuenta de tu historia pasada, Él te juzgará. Y el futuro será un desastre. Él estuvo ahí, Dios estuvo allí cuando yo sufrí, cuando yo nací, cuando yo he padecido, cuando yo estaba en pecado, Él estaba allí. Pero en el presente, ahora vivo en Él. Piensa en esto. Cuando tú te preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Por qué estoy yo en esta tierra? Liga todas esas preguntas a Jesucristo. Él tiene la respuesta para ti. Recordando al Señor Jesús, Él revelará la verdad de tu pasado. Mira, mi pasado ya está arreglado. Cristo murió por mí. Ya está arreglado el tuyo. Recuerda a Jesucristo. Recuerda que tu historia ya está arreglada. Tu presente, mi hermano, está seguro. Lo cantamos. En Él estoy seguro. ¿No lo cantamos acaso? En Él estoy seguro. Mi refugio es Él. En Él estoy seguro. No tengo que padecer depresiones. ¿Cómo es posible que Cristo murió por mí y yo vaya a estar allí? No digo que no debes de sufrir depresiones. Todos sufrimos depresiones. Todos sufrimos desánimo. Todos sufrimos crisis. Pero no eres reo de las depresiones. No eres reo de las aflicciones. Con Cristo podemos vencerla. Alabado sea el Señor. Por eso, tu pasado está arreglado. Tu seguro, tu presente está muy seguro. Y tu futuro está asegurado. Eso es lo que anunciamos aquí en esto. Tienes que pensar en eso. Mi propio papá tuvo no sé cuántos hijos, no sé cuántas mujeres, y los dejó abandonados. Yo no voy a hacer eso. Yo no quiero repetir esa historia. No es por arte de magia que va a pasar. Si yo no hago lo que debo de hacer, voy a ser igual que él. Voy a repetir la historia, pero no voy a repetir la historia porque yo hago diferente a lo que él hacía. Para poder ser, mi hermano, entiéndelo, para poder ser hay que hacer primero. Hay que hacer para ser. Si tú no haces pan, no eres panadero. Aunque tengas título de panadero, no lo eres. No lo eres. Hay que hacer para poder ser. La naturaleza nos lo muestra. Si tú no tienes una relación conyugal, entonces no traes a ningún ser, sino haces entonces eso realmente. Cuando tú recuerdas a Jesucristo, haces memoria de Él, tomas conciencia de lo que éramos y de lo que ahora somos. Hermano, ¿quién eras tú? ¿En qué lodo estabas? ¿Qué pantano era tu hogar, tu familia? Que da vergüenza decirlo. Pero ahora, ¿qué eres tú? Un santo, una santa, dice el Señor. Un santo, una santa.
Pero nos ponemos a pensar en todos nuestros errores que estamos haciendo y haciendo y repitiendo y haciendo y tropezando. ¿Sabes qué? Recuérdalos, pero que en tu recuerdo te traiga al recuerdo de Jesucristo. Él está listo para perdonar todos nuestros pecados. Lo lindo, algo lindo le escribí a estos hermanos hoy, a los líderes esta semana, acerca de la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Y les decía, la misericordia de ayer, de Dios, no es la misma de hoy. La de hoy está fresca, no está arrugada, no está rancia, no está imperfecta, no está debilitada, no está vieja. Nueva es cada mañana. Ahora vamos a algo más personal, más personal, más personal. Hermanos amados, ¿qué estamos haciendo para que nuestra descendencia recuerde a Dios cada día de su vida? Hoy veía a la hermana Inés Estrella y a la hermana Guillermo guiando a 4 o 5 niñas en fila. Y porque iba rápido, venía aquí arriba para hacer una vigilancia, no me detuve, tuve la tentación de tomarle una foto. Fotos. Mire, usted no le puede levantar un monumento, pero le puede levantar fotos, haciéndola recordar cómo usted la crió al traerla al templo. Hágale un álbum, invierta. Así como cuando pasaron el Jordán, levantaron el monumento, usted, cada ocasión que ellas tengan una actividad espiritual, tómele por lo menos foto, algo que enlace su memoria cuando ella tenga 12, 13, 14, 15 años. Le aseguro que eso le va a ayudar. Yo no sabía, pero la juventud de hoy, el sueño más grande, lo más fine que puede haber es que a los 15 años irse a Francia, Inglaterra, España o Miami sin tener su nombre inscrito en el libro de la vida. ¿Qué fraude más grande? Ese es un fraude mental. Yo no digo que es malo. Si lo tienen, que vayan, y si me invitan, a lo mejor voy. Créalo. Pero el asunto, le entiende, prioridades. ¿Para qué nos sirve recordar a Jesucristo entonces? Yo le doy unos puntos aquí, si usted quiere enriquecer la memoria de sus hijas y de sus hijos. 1, recuérdele su historia familiar. Algunos detalles hay que omitirlos, es lógico, pero no se olvide de hablar con ellos y explicarles cuál es su pasado. A mí me gusta decirle eso de mis antepasados a mis hijos. Este mundo es duro, este mundo es cruel, este mundo quiere vernos derrotados. No, tenemos que estar firmes, recordar nuestra historia familiar para cambiarla de una manera positiva. 1, recordar su historia familiar. 2, recordar su historia espiritual. ¿Qué es su historia espiritual? Le ayudo. ¿Quiere usted recordar su historia espiritual? Háblele de su vida de pecado, del conocimiento, de cómo llegó usted al conocimiento de la palabra de Dios, de cómo usted llegó al conocimiento de Cristo. O sea, dele testimonio. Mis hijos saben que yo fui drogadicto. Yo llegué, hermano, hasta la secundaria y no estudié a propósito, no seguí estudiando académicamente a propósito, y no me arrepiento de haberlo hecho. Yo honro a los que tengan títulos,
Pero un título sin espiritualidad no es nada. Yo no tendré títulos, pero tengo espiritualidad. Y lo digo con dignidad. Lo digo con orgullo. Con orgullo. No es teoría lo que le estoy diciendo, es práctica. Vivo para Cristo. Esta mañana me asombraba cómo Dios estaba hablando conmigo a las 2:00 de la mañana. Es increíble lo que Dios hace. Yo era un vil pecador. Era un vil pecador. Y a mis hijos le pueden decir, si tu papá era un drogadicto. Claro que sí. Era un drogadicto. Ahora soy un santo. Ahora soy un santo, entiéndalo. Ahora soy un santo. Créalo. Y mire, hermano, no es papa la que yo le estoy dando acá. Pero usted puede hablar, y no está Manolo aquí. A ver, Manolo, ven acá. Ven aquí. Este hombre cuando vino aquí, ni su suegra lo quería ver. Hasta ahora se lo estoy diciendo. Su esposa, ¿dónde está su esposa? Medio lo quería ver. Pero la verdad, el hombre tenía unos antecedentes bien pésimos. Y vino un ex soldado que se sentía que lo estaba perdiendo todo. Desde que lo conocí, él siguió al Señor. Y consejo que le he dado, lo ha seguido. Yo no te lo he preguntado a solas, pero ¿algún consejo te di yo a ti que te falló? Todos funcionaron, dice. Todos funcionaron. Y yo le agradezco a Manolo, lo admiro, y admiro a su esposa. Admiro a su. Yo me fijo en todos ustedes, hermanos, en todos ustedes me fijo. Pero agarra esta curva que es recta para ti. Hoy en la mañana, que yo estaba en el devocional, Manolo agarró a su hijo y su hijo, como corderito, se vino a orar con él al altar. Él no le dice anda a orar, él le enseña a su hijo hechos, hace para que su hijo haga. Y ahora me sale ayer, pastor, le tengo una nueva. Ajá, ¿cuál es nueva? Acabo de comprar un coche que vale más de 230,000 pesos. Dije, me lo va a dar seguramente. Y le digo, ¿cuánto estás pagando mensual? Tanto, pero nunca me dijo, se lo traigo a usted. No, no es un chiste. Pero lo que le quiero decir es esto. El hombre ha trabajado tan duro, pero nunca puso una excusa para no servirle al Señor. Eso es parte de su historia espiritual. Fumaste, alcoholismo, drogas, traiciones, todo. Pero cuando creyó y decidió, el Señor lo cambió. Ah, pero Manolo, ¿por qué es Manolo? Ah, vaya. ¿Sabe? Mire, es lo que le digo, prejuicios sociales que tenemos. ¿Sabe? Que la gente piensa y no conoce la historia. Y lo voy a decir con todo respeto, que la gente de Chiapas y de Oaxaca son puros analfabetas. Pero lea la historia. Mi tatarabuelo, Benito Juárez, ¿de dónde era? De Oaxaca. Y mucha gente, escritores y todo, de Chiapas. Tú eres de Oaxaca. Y para llegar a su casa hay que agarrar ríos, montañas, caballos, cigüeñas para poder llegar. Pero de ahí salió este príncipe hijo de Dios, que usted y yo debemos de seguir su ejemplo. No te vayas a enorgullecer para nada. La gloria para Dios, hermano. Rápidamente, cuando llegué a esa iglesia tenía miedo de llegar a Mérida. Cuando salí del ejército,
yo decía, los salarios van a estar mal pagados, todo eso, ¿no? Pero comencé a experimentar la fe a Dios y comencé a poner en práctica. Empecé a orar desde ese momento. Y esto toda la familia y personas muy cercanas a mí saben algo de esto. Yo le comencé a creer a Dios lo que decía su palabra. Para mí fue una persona que actuaba conforme pues a lo que uno cree, ¿no? Y comenzar a poner a Dios en primer lugar era para mí muy difícil. Yo venía acá con el pastor me decía cosas, me aconsejaba, me exhortaba, me regañaba también. Y yo me iba con un sabor así, ¿por qué el pastor me dice esto? ¿Por qué él no me comprende? Pero él tenía la razón en todo, nunca falló en lo que me dijo, siempre acertó y obedecí. Siempre, algo que le digo a los hermanos que discipulo y todo, yo sé obedecer. Y como yo sé obedecer, yo espero que a los que yo discipulo también me obedezcan. Y Dios me ha bendecido en el trabajo. El pastor conoce algo, a veces salgo de viaje, me voy hasta Chiapas, en un día a lo mejor voy y vengo, porque tengo como propósito llegar a mi discipulado o impartir el discipulado que estoy dando. Para mí el trabajo no es un obstáculo para no servirle al Señor, al contrario, eso me incentiva más para hacerlo. El cómo yo veo en la Biblia personajes que le sirvieron a Dios en medio de sus necesidades, dificultades, y eso a mí me inspira para hacerlo. Si ellos pudieron, nosotros también podemos, y el Señor nos bendice cuando hacemos eso. Bueno, rápidamente, a partir de que regresé sin tener nada, lo digo para la gloria de Dios, no para creerme más que nadie ni nada. Compré 2 casas desde que regresé y el vehículo nuevo que Dios me permite tener. Pero eso es gracias a Dios. Y si cualquiera de ustedes tienen necesidad y ustedes no le están sirviendo al Señor o están trabajando demasiado y no ven resultados, necesitan oración antes de trabajar. Oración y dedicarse a la obra del Señor también. El Señor conoce nuestros corazones y nuestros deseos. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios. Entonces, hermano mío, le recuerdo, recordar su historia familiar, recordar su historia espiritual, realmente. Recuerde usted a esa situación, recordar su historia piadosa. Yo toda la vida he sido nazareno. A mí me han ofrecido irme con otras denominaciones. Yo digo, no, yo soy nazareno. Estudié con la iglesia nazarena, estoy agradecido a la iglesia nazarena. Denominacionalmente, localmente, ese es un ejemplo piadoso de demostrarle a mi familia este asunto, los años que tengo de estar aquí como pastor de 32 años, 33 años, ya casi. La vida piadosa habla de nuestra identidad, de nuestro carácter, de nuestro compromiso y de nuestras relaciones. Mire, este año yo quiero ir, porque aquí hay gente que hay que honrar. No le puedo levantar un monumento, pero yo quisiera comenzar a escribir la historia y voy a pedir que lo hagan. Por ejemplo, le voy a decir algo. La historia de Manuel Lozano Vaso, que falleció. Esa historia la deberían de leer muchos jóvenes, muchas señoritas. La historia de David Ancona. Muchos jóvenes deberían de conocer esa historia. Cómo murió, pero con una fe brutal en Cristo. La historia de la hermana Darling. Me gustaría que la escribiera antes de hacerlo. Todavía no contaba parte de su historia este viernes. La historia del hermano Manuel Lozano. Sus nietos tienen de dónde agarrar para inspirarse su vida piadosa. Y haría con otros también. Con otros. Eso, hermano, habla, digamos, de lo que el legado que le estamos dejando. El hermano Lozano pudiera ir a Chetumal y decirle a sus nietos, miren, aquí levantamos esta obra. Pudiera ir
a Progreso, aquí levantamos esta obra. Mis hijos pueden hablar de eso. Concal, Izamal, Progreso, Tanlún y tantas otras cosas. La vida piadosa habla de servicio a Dios. Si tú vas a fallecer, ¿qué va a decir tu hijo? ¿Qué va a decir tu hija? ¿Qué va a decir? Muchos como que no saben de lo que estoy hablando cuando menciono el nombre de Manuel Lozano, David Ancona. No hemos tenido una señorita todavía que se nos haya ido a nosotros. ¿Ah? No oigo. Pero sí, realmente, gente que tenemos que recordar, traer a nuestra memoria. Y hermano, dejarles un memorial también, un monumento. Mire, todos los días yo recuerdo mi resolución familiar. A veces llegan, yo digo, yo veo como que mis hijos no le dan importancia y todo. Yo como y la veo. Ser gobernados por Dios totalmente, por medio de la palabra de su Espíritu Santo. Ser como Cristo, auténticos y apasionados. Y a fin de todo, la verdad. Déjele un día, van a leerlo, van a ver su foto y van a decir, fue cierto. Es cierto lo que hizo, es cierto lo que dijo. Para eso es. Mis hijos no van a recordarme a mí por haberlos llevado a un cine, a una plaza, haberle celebrado su cumpleaños porque yo no tenía dinero. Pero van a recordar por cada Biblia que les deje, por cada libro que les regale, por la biblioteca que les deje, por los regaños. Cuando ustedes ya no me tengan a mí, es cuando más me van a recordar. Porque para ustedes yo soy un regañón. Pero ¿sabe qué? Lea lo que dice la Biblia. Moisés le dijo, sé que cuando yo no esté aquí, ustedes se van a depravar y le van a volver la espalda a Dios. Por eso les dijo, a ver, vamos a levantar esta piedra. Y aquí van a escribir ustedes todo lo que les estoy diciendo para que sea contra ustedes. Y se fue al monte Ebal y les dijo, aquí está, aquí, este es el monte de las bendiciones y el monte de las bendiciones. Testigo es Dios, el testigo es el cielo y la tierra de lo que les estoy diciendo. Hermano mío, Cristo Jesús murió y resucitó y hoy lo recordamos con humildad. Para venir aquí y decirle, te estoy fallando, Señor. No estoy haciendo como debo hacerlo. Me estoy cayendo en la comodidad. Esto no es un ejemplo que le estoy dejando a mis hijos. Yo le digo, hermano, ¿cuántos libros ha comprado usted y ha leído para sus hijos? ¿Cuántos libros, le pregunto? ¿Qué obra le hará recordar a sus hijos? ¿Por qué frutos espirituales, por qué hábitos espirituales le van a recordar? Una hermana se me acercó, una hermana joven, y me dijo, con esto termino, pastor, una cosa veo de usted. Y me dice, nunca lo he visto dar un paso para atrás. Como que nada lo hace retroceder, como que nada lo derrota. Y le digo, me da mucho gusto que tú veas eso en mí, pero tú no sabes cuánto sufro. Porque el sufrir no es licencia para dar pasos para atrás, sino para adelante. Porque la palabra de Dios dice que así como Él sufrió, nosotros debemos de sufrir también. Para eso murió Él y resucitó de entre los muertos. Ahora, con todo este paquete en su mente,
yo le invito a alabar y adorar a Dios. Con todo esto en su mente, ahora que el grupo de alabanza viene, para que usted y yo le alabemos, recordando lo que ha hecho, el canto que le sirva a usted para situarse, para ponerse en armonía con ese recuerdo, traer a su memoria cuando usted se bautizó, qué es lo que prometió cuando usted se bautizó, qué es lo que le dijo usted a Dios, cuáles eran sus anhelos, cuál era su primer amor, cuál era su pasión, cuáles eran sus sueños espirituales. Todas esas cosas. Vamos a hacerlo para honra y gloria de Dios. Póngase de pie, por favor.